¿Estás escuchando The Watchers? Bienvenidos a un nuevo episodio de esta hermosísima sección. Un nuevo día más con nosotros. Lalo, ¿cómo estás, compañero? No, estoy muy bien, ¿no? Estoy muy contento. Se te nota. Sí. Más fresco. Estoy radiante, güey, estoy radiante. Sí. ¿Dormí bien anoche? Sí, yo no. Sí, yo sé que tú no, tienes unas ojeras hasta que más o menos por acá. Entonces estamos muy contentos, man, porque ahora sí tenemos audio, digo. Siempre hemos tenido audio. Audio, sí, de eso se trata el podcast, ¿no? De tener audio principalmente. Bueno, ahora sí tenemos video. Estamos aquí estrenando nuestra sección del video. Hola, muchachos. Yo soy Lalo. Él es Mau. Entonces, Mau, hoy vamos a hablar acerca de un personaje muy interesante. Verás. ¿De quién vamos a hablar? El mundo de la mitología griega, Mau, es un cúmulo de historias. Algunas son epopeyas épicas, mediante las cuales héroes y dioses se mezclan, confluyen, y mediante dichas intervenciones se han logrado congraciar las más grandes hazañas. Qué bonito habla, compadre. Gracias. Aún así, Mau, la mitología tiene su lado sensible, su lado trágico. Las violaciones. Así es. Las tragedias son parte de la esencia natural de los griegos, por lo que en esta ocasión entenderemos un personaje, a un dios olvidado en muchas ocasiones, temido por muchos, pero ¿por qué? Y es que, investigando esta historia, me di cuenta que no había sentido este nudo en la garganta desde que comiendo un cóctel se mató un camarón. ¿Qué pasa? Es una fiesta de entierro. Hoy, Mau, hablaremos del dios del inframundo. Órale, ok. Así como de las riquezas, y hablaremos de nada más y nada menos que el dios Hades. Chicos, comenzamos. No le pegues a la mesa. Ok. Chiste local. Bueno, Mo, después de esta breve introducción, vamos a iniciar con la historia de Hades. Y no hay otra manera que contarla que pues mediante el mito de Cronos y de Rea. Porque a final de cuentas es una historia que ya hemos platicado en innumerables ocasiones aquí en el podcast, por lo que no me extenderé mucho acerca de ella. Simplemente cimentaré las bases para entender el contexto del personaje. Y es que Hades es hijo de aquellos dos titanes. Fue el primero de todos los hijos que nacieron de esta unión. Y así como fue consumido por sus otros junto con sus otros cuatro hermanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto para evitar que se cumpliera con la profecía de Urano. Sí. Bueno. Al ser seres inmortales, Hades y sus hermanos no perecieron dentro del estómago de su padre, sino que se dice que ellos fueron consumiendo partes del interior de Cronos para sobrevivir hasta que Zeus le dio aquel brebaje a Cronos y imposibilitado de tener arcadas, terminó vomitando todo el tepache que había consumido el día anterior, güey. Además de sus hijos, ¿no? O sea, no solo el tepache, güey, también a sus hijos terminó vomitando, güey. Bueno, liberados y también liberando a su vez a los cíclopes y a los hecatónquiros, lucharon en contra de los titanes, finalmente derrotando a su padre, Cronos, y cortándolo con su propia voz, encerrándolo en las profundidades del Tártaro. Okay. Es una historia pues, que ya hemos escuchado varias veces, por eso no me he alargado. De hecho, lo vimos en el capítulo anterior de esta sección. Y una vez victoriosos, los dioses se repartieron el mundo. Ya sabemos que a Zeus le tocó el cielo, que a Poseidón le tocó los mares, y finalmente le toca el inframundo, Hades, el reino de los muertos. Y aquí vamos a ver unas particularidades de Hades, que no sé si tú las sabías, pero que están bastante interesantes. No tenía cabello, sino que una flama en la cabeza. No, tampoco tenía a Pánico y a Pena. Y a Pena, güey. No los tenía sirvientes, güey. Bueno, contrario a la creencia popular y a la imagen estandarizada que se tiene de Hades, el señor del inframundo, es probablemente el más tranquilo de todos sus hermanos, güey. Sí, güey, era el más buen pedo. El güey nunca se metía con nadie, güey. Pero todos lo odiaban, güey, pero nunca se metía con nadie. Y es que, verás, yo creo que tiene mucho que ver, porque normalmente se le tiene a Hades con la concepción de que es un tipo de Satanás, güey, que es un diablo. Sin embargo, no se podría estar más lejos de la realidad. Porque a final de cuentas, como decimos, Hades, a diferencia de otros dioses como Zeus y Poseidón,
que constantemente estaban en conflicto con los humanos o incluso con otros dioses, Hades procuraba no meterse mucho en la vida de los humanos y también mantenía una relación cordial con sus hermanos y también con sus sobrinos. Ok. Se sabe que Hades tenía un asiento en el concilio de los dioses. Los 12 dioses del Olimpo. Ajá. Sin embargo, este solo asistía una vez al año, en el solsticio del invierno. Ok. Tenía su asiento ahí, pero no era algo que recurrentemente... Siempre estaba así, su asiento excepto una vez al año, ¿no? Exactamente. Como un diputado. Ajá, haz de cuenta, güey. Haz de cuenta. Bueno, el nombre de Hades se puede entender desde dos puntos de vista. Y es que su nombre en griego significa el invisible o el que no puede ser detectado. Ok. Que tiene relación directa con la construcción de su personaje. Y es que los cíclopes y los hecatónquiros, al momento en que los liberan, les dan un premio a cada uno de los tres dioses principales. Le dan el rayo maestro a Zeus, le dan su tridente a Poseidón. ¿Y a Hades qué le toca? El casco de invisibilidad. Que el casco de invisibilidad, ¿qué es lo que hacía? Te hace invisible. Ajá, pero también te hacía indetectable. No solamente no te podían ver, sino que no te podían detectar. Lo cual, a final de cuentas, a mi punto de vista, es una habilidad súper interesante por parte de Hades, ¿no? Podía atacar en sigilo, güey. A diferencia de los otros que se agarran a putazos de frente. Y escapar. Ajá, y aparte escapar, güey. La verdad es que tenía, para mí, si bien es más poderoso, por ejemplo, el rayo maestro, sí, pero la habilidad de Hades no se queda para nada atrás. Sí, o sea, ¿de qué te sirve un rayo, tener el poder del rayo, si no le puedes apuntar a lo que le quieres dar? Exactamente. Para los romanos, sin embargo, no sé si sepas cuál es el nombre de Hades. No me recuerdo. Era Plutón. Plutón. El cual significa aquel que ostenta gran riqueza. Ok. Y tú te preguntarás, ¿y ese nombre qué tiene que ver? Si Plutón está bien chiquito. Ajá, también. Cierto. Es algo directamente relacionado con su nombre, pues al ser rey del inframundo, era poseedor de todo aquello que está debajo de la tierra, como podía ser el oro, la plata y todas las piedras preciosas. A final de cuentas, todo se peleaba en el cielo, todo se peleaban en los mares, y Hades se dice que básicamente lo relega, ¿no? Que dicen, pues ahí te toca el inframundo, ¿no? Como si no fuera gran cosa. Pero estamos de acuerdo que Hades era el encargado de manejar todo el ciclo de la muerte, güey. A final de cuentas, él no era el castigador. Él no era el que implantaba los castigos. Para eso, él tenía sus tres jueces. A Radamantis, a Eacos y a Minos. Que eran los que, a través de todos los juicios que realizaban, eran los que decidían quién se iba a los campos elíseos, quién se iba a los campos asfodelos, y finalmente también se podían ir a la isla de los bienaventurados, que ya hablamos un poquito de eso, que era reencarnar 3 ocasiones y las 3 ocasiones llegar a los campos elíseos, cosa nada imposible, sencilla. ¿no? El castigo que era el tártaro. El tártaro era aplicado directamente para las personas que habían obrado de manera mal y sobre todo que habían obrado mal en contra de los dioses, güey. ¿Sí? Que habían hecho algún acto de herejía. Sí. Ahorita vamos a hablar acerca de una historia muy interesante acerca del tártaro y un castigo que aplica a Hades en particular. Pero tengo que explicar el nombre de Plutón. El nombre de Plutón viene relacionado directamente con la riqueza, güey. Por eso, no sé si tú sabrás un término sociológico que habla acerca de la plutocracia. La plutocracia es una forma de gobierno, así como la aristocracia, como la democracia, que habla directamente acerca de que los ricos son los que ostentan el poder. De ahí viene el nombre de plutocracia, de Plutón por Hades, que era quien ostentaba la riqueza. Si te fijas, a final de cuentas, Hades era un personaje que no muchos tenían en cuenta, pero que tenía muchas cosas, güey. Mucha importancia y mucha relevancia, ¿no? Exactamente, güey. Por ejemplo, podemos hablar un poco acerca del trabajo de Hades. ¿Qué era lo que realizaba Hades? Ya platicamos un poquito que él era el que comandaba a todas las personas que estaban en el inframundo, ¿no? Entre ellos, ¿quiénes estaban? Las arpías. Las arpías eran estos seres con rostro de una mujer muy hermosa, pero su cuerpo era conformado como si fuera un murciélago, haz de cuenta.
Su trabajo, ¿qué era? Imponer castigos en los campos asfodelos. Eran los que azotaban a todos, güey, los que órale, trabaje. Los ¿Sabes? demonios, güey. Sí, güey, eran lo más parecido que tenemos a la concepción de un demonio. Estas eran las arpías, güey. Ok. ¿Sí? Tenía Cerbero, güey. Tenía Cerbero, que a final de cuentas era el que El guardián. protegía la entrada al inframundo, ¿sí? Sí. Era el que organizaba todo. Que era un Khan de 3 cabezas, de un tamaño gigantesco, y que era el encargado de vigilar la entrada. Y antes de la entrada, se sabe que estaba otro personaje muy mítico al que llamamos Caronte. Bueno, Caronte, ¿cuál era su trabajo? El trabajo de Caronte era recibir a todas las almas que llegaran pues de la muerte y que eran guiados por el dios Hermes. Llegaban ante la laguna Estigio y ahí es cuando subían a la barca de Caronte. Para subir a la barca de Caronte tenían que pagar la cantidad de 2 dracmas de oro, que era el peaje para poder ser juzgado en el inframundo. Que en sí, el dracma que era una moneda de El oro. dracma era la moneda que se manejaba en ese entonces por los griegos. Ok. Ese era el dracma. Es como si fuera un real, por ejemplo, en ciertos países, güey, un doblón, un talento, etc. Pero ¿qué sería en esos tiempos? ¿Como un billete de 1,000 pesos? No, eran monedas, güey. Pero equivalente ok. al precio, ¿no? Eso sí no sé. No Porque tengo... ¿qué tan difícil para aquellos tiempos era tener 2 monedas de oro? Eso sí no sé, güey. Pero si te acordarás, en los ritos funerarios que tenían los griegos, era muy común y era muy necesario para los griegos enterrar a sus muertos con 2 dracmas de oro en los ojos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas era lo que les aseguraba que pudieran pagar su peaje con Caronte y poder ser juzgados finalmente en la muerte. Si tú no pagabas el peaje, pues Caronte te tenía esperando ahí 1000 años, güey, hasta que tú tuvieras la forma de pagarlo, que pues nunca lo ibas a tener. Porque estabas muerto, güey. Entonces era muy importante, güey, ¿sabes? Como que te dieran una sepultura digna. Uh-huh. Bueno, Caronte era el encargado de llevar a las almas de los muertos hacia el juzgado, básicamente. Hacia el juzgado, donde ahí esperaban su turno y eran juzgados por los tres jueces y finalmente se les daba su condena. Fuera buena, fuera mala, fueran los campos asfodelos, fueran los campos elíseos, fuera el Tártaro o la isla de los bienaventurados. Okay. Entonces, finalmente, cuando se lograba esto, pues ya, ellos se decidía su destino y ellos podían pasar el resto de sus vidas en el lugar que les tocara. Y esa era la labor de Hades. Si te fijas, es una labor bastante digna, güey, y no tiene nada de tenebroso, güey. No tiene natural. Nada de tenebroso. Es algo muy natural, exactamente, güey. Bueno, como se puede saber, y por el hecho de que Hades no se involucraba demasiado con los humanos ni con los dioses, no hay tantos mitos que hablen acerca de él o que lo involucren como un personaje principal. Por lo mismo de que, a final de cuentas, él estaba en su pedo, siempre. Nunca era un personaje principal. Por ejemplo, en la Ilíada y la Odisea se le menciona, pero a diferencia de todos los dioses que hasta se agarran a putazos entre ellos, güey, Hades estaba en su pedo. Recibiendo a los muertos que llegaban de la guerra, güey. Sí, es un jale a lo mejor triste, pero es como dicen, o sea, él no tenía pedo porque era un jale que le gustaba. Ajá. Sí, o sea, ya cuando te transportas a ese concepto de soy un dios inmortal que está a cargo de las almas de los mortales, pues no tiene nada de malo, güey, ¿sabes? O sea, no es como que un castigo o algo tétrico porque, pues... Exactamente. Eres un dios. El primero de los mitos que vamos a hablar acerca de Hades, en los que Hades es un personaje relevante, es probablemente uno de los mitos más conocidos y uno de los que tienen más relevancia dentro de la mitología griega. Y estamos hablando de nada más y nada menos que el rapto de Perséfone. Es una alguita. Exactamente. Su sobrina. Su sobrina, güey. Sí, exactamente. Man. Vamos a hablar un poquito acerca de Perséfone. Si bien se menciona que Hades era bastante pacífico, eso no quiere decir que de vez en cuando realizara actos en su beneficio, ¿no? Sí. El mito del rapto de Perséfone comienza de la siguiente forma. Para poner en contexto al personaje de Perséfone y de quién es, tenemos que hacer alusión a su origen, y es que es divino. Es hija de Zeus y de Deméter, ambos hermanos e hijos de Cronos y de Rea. Deméter había sido cortejada una y otra vez tanto por Zeus como por Poseidón.
Sin embargo, ambos los rechazaba de manera incesante. En una ocasión, Deméter, estando en un campo de cultivo, es violada por su hermano Zeus. De esta unión nació una hermosa niña, la cual fue llamada Perséfone, aunque también, según algunas versiones, Perséfone no era su nombre de nacimiento, era Core. Core. Se dice que obtuvo el nombre de Perséfone una vez que ingresó al inframundo. Ok, ¿qué significa Perséfone, güey? Fíjate que no busqué, ¿eh? Hasta eso que no busqué. Pero lo que sí encontré es que Perséfone es una diosa que se cree que existía desde mucho tiempo antes que los griegos, al igual que Deméter. Deméter, a pesar de que eran pues personajes de la mitología griega, se sabe que desde mucho tiempo atrás ya se venían haciendo referencia en los mitos a personajes que hacían alusión a Deméter y a Perséfone, güey. Okay. Incluso desde los sumerios, güey. O sea, estamos hablando muchísimo tiempo atrás de los griegos, ya se hacía referencia. Y por eso, tanto Perséfone como Deméter son diosas que eran probablemente las más viejas. No, deja tú las más viejas, de las más veneradas dentro de toda la Grecia antigua, güey. ¿Perséfone también? Sí, güey, las dos. Porque a final de cuentas, ellas formaban una conjunción que eran, por ejemplo, Deméter era la diosa de los granos y de la agricultura, güey. Perséfone era la diosa de la vida silvestre, de las flores, etc. Entonces, a final de cuentas, para los griegos eso era súper importante. Imagínate qué tan importante era Perséfone, que era aquella que les daba alimentos años con años. ¿Sabes? Como por algo le rezaban y le rezaban, porque a final de cuentas, ¿qué hacían? Oye, Deméter, te pido que mi cultivo me salga bien este año. ¿Sabes? Como que pueda cultivar mucho, que pueda tener alimento para mis hijos, para toda la sociedad en general. Entonces, porque si no nos morimos, básicamente. Porque si no nos morimos. Y vamos a ver que realmente se morían, güey. Sí. Bueno, posteriormente, según el mito, Perséfone se encontraba en uno de los campos de cultivo, acompañada, según la versión, ya sea por Artemisa y Atenea, y según otras, por unas ninfas del bosque. Cuando Hades, estando en su trono, la observó, quedó prendado inmediatamente de la belleza de Perséfone. Hades, quien no se involucraba normalmente en estos asuntos, no pudo evitar la tentación, güey. Vio a Perséfone y dijo, quiero que sea mi nalguita, güey. O sea, no puedo tener otra persona que no sea ella, güey. Hades se subió en su carro negro y, espoleando a máxima velocidad a sus caballos, se dirigió hacia Perséfone, quien, antes de que apareciera Hades, comenzó a sentir cómo temblaba la tierra. Dijo, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando, güey? Temblor, güey. Y nada, que era Hades que venía en chinga con sus caballos, güey. Cuando de repente la tierra debajo de ella se abrió y una gran grieta surgió Hades, güey, en su caballo negro. Se dice que fue tan rápido que ni siquiera le dio tiempo a Perséfone de saber qué estaba pasando, güey. De repente ya está en un carro negro de vuelta acá en el inframundo en chinga, güey. Ah, güey. Entonces, en un instante, estaba en el inframundo. Tras el pasar de los días, Deméter comenzó a ponerse nerviosa, güey. Porque la habían raptado, ¿no? Acá. No, Deméter, güey. No Deméter, güey. Porque ante la ausencia prolongada de su hija, que no era algo común en ella, güey, comienza lo que sería una gran peregrinación para Perséfone, para Deméter, güey. Buscó por todo el mundo, güey. Por todo el mundo buscó a Perséfone. Pero ¿cuándo la iba a encontrar si estaba debajo de la tierra y ella estaba buscando encima de la tierra, ¿no? La diosa preguntó a todos los dioses respecto al paradero de Perséfone. Y depende de la versión que sea, se pueden dar dos escenarios. En el primero, Deméter, cansada de la situación, retira sus favores al mundo y todo se empieza a secar. El mundo se empieza a quedar sin granos, sin agricultura, sin nada que les pudiera dar sustento, y se empiezan a morir de hambre. Empezando a colapsar el mundo, ella se recluye en un reino lejano, adoptando la forma de una anciana, hasta que los dioses o quien fueran le regresara a su hijo. Ella no sabía qué había pasado, pero sabía que algo había pasado, ¿sabes cómo? Zeus, al ver que todo el mundo estaba muriendo de hambre, ante la ausencia de las plantas y de los granos que les dieran alimento, descubrió que Hades la raptó y le solicita por medio de Hermes su regreso. Aquí vamos a parar
y vamos a contar hasta este momento la segunda versión de la historia, porque depende del mito. Y la otra versión también se me hizo muy interesante. En la otra versión, la diosa Hécate es quien le ayuda a Deméter a encontrar a su hija, ya que compadeciéndose de la diosa, le dice que ella ha escuchado los gritos de Perséfone desde el inframundo. Y le dice que cree que quizás el dios del sol, Helios, el sol que todo lo ve, podría ayudarle. Deméter acude con Helios, quien le dice que efectivamente él sabe lo que le ha pasado a su hija, confesando que Hades es quien la tiene y que todo esto fue por consentimiento de Zeus. Ante esto, Deméter se enoja, güey. Se encabrona a niveles insuperables, güey. ¿Sabes? Divinos. Sí. Y decide no volver a crear vida en la tierra hasta que le devuelvan a su hija. Y allí es cuando, de nueva cuenta, se recluye en el reino. Según la versión del mito, no sé si contarlo o no, porque al final de cuentas creo que Deméter podría merecerse su capítulo especial, pero estamos contando como que la parte más importante del mito de Deméter. Entonces lo voy a contar. Deméter se recluye en un reino en el cual se encariña, bueno, como es una anciana, la aceptan y le dan a cuidar a 2 niños. A uno de ellos le ve mucho potencial, güey, mucho potencial. Y como agradecimiento por su hospitalidad, lo quiere convertir en un dios. Entonces, todas las noches lo pone frente al fuego. Sí, lo pone frente al fuego, lo pone frente al fuego. ¿Para qué? Para sacar la divinidad que hay dentro del niño. Okay. Hasta que es descubierta por la madre del niño. Y pues evidentemente Deméter se quedó sin a quien cuidar, güey, porque la madre lo separó de ellos. Sin embargo, en este mismo momento, Zeus enviaba incontables mensajeros, entre ellos al dios Hermes y a la diosa del arco iris, Iris, para que la convencieran de regresar a la tierra. Pues el mundo se estaba muriendo ante su ausencia. Sin embargo, Deméter, fuerte en su postura, se niega a regresar hasta el momento en el que le regresen a su hija. Que era justo, ¿no? Era lo justo. Claro, güey, era lo justo. Zeus convence a Hades para que le regrese. Sin embargo, güey, Hades es súper inteligente, güey. Es un tipo súper inteligente porque, depende de la versión, convence a Perséfone de que consuma unas semillas de granada. Uh-huh. En las semillas de granada, según las leyes del inframundo, si se consumía cualquier tipo de alimento en el inframundo, se quedaba condenada a permanecer en el inframundo. Entonces, Perséfone consume las semillas de granada sin saber, pues, esta regla, ¿no? ¿Sabes cómo? Y de repente se da cuenta que no puede regresar. Pero Zeus, en medio de una intermediación entre Deméter y Hades, consigue convencer a Hades para que le permita estar, según la versión, 1/3 del año o la mitad del año en la tierra y la otra mitad que regrese para que cumpla su deber como esposa de Hades. Entonces, así es como los griegos concebían el cambio de estación y por qué el mundo tenía esta bipolaridad. Y es que estaba explicado por el hecho de que en la mitad del año, otoño e invierno, el mundo lentamente se iba muriendo, güey. Y esto es porque Deméter empezaba a sumirse en una extrema tristeza ante la ausencia de su hija. Sin embargo, en la otra mitad, en la primavera y el verano, todo reverdecía, güey, y todo volvía a nacer, y todo se llenaba de vida. ¿Por qué? Porque Deméter estaba contenta, porque al final de cuentas, su hija había regresado. Ey, está chido ese mito. Está muy chido, güey, porque es la explicación lógica, bueno, la lógica que le buscaban los griegos a el por qué el mundo en el otoño y en el invierno cambiaba, estaba muerto, güey. ¿No? Y por qué en verano y en primavera, a final de cuentas, todo estaba verde, güey. Era como explicaban los cambios de las estaciones, güey. Sí, güey. Es algo pues, raro, güey. Es curioso, güey. Porque no podían, ni siquiera ellos sabían que en su hemisferio era invierno y que en el otro era verano, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo daban la explicación a eso? Pues bueno, con una historia de dioses, con una tragedia de por medio. Exactamente. Como toda la puta vida de los griegos, güey. Todo, güey. Bueno,
Aquí vamos a abarcar dos mitos más, en los cuales Hades y Teseo en este caso, Hades y Teseo son los personajes principales. Ya habíamos hablado un poquito de esto en el podcast en el que hablamos sobre Teseo, pero lo voy a recapitular por si alguna persona no escuchó ese podcast. Y de Heracles también. Y en el de Heracles también, sí, o sea, se correlacionan todos. Aquí tenemos 3 historias de 3 personajes diferentes y todas se relacionan entre sí. Verás, otro de los mitos griegos que contaban acerca del dios Hades estaba relacionado con las aventuras del héroe ateniense Teseo y su descenso a los infiernos. Verás, Teseo y su compañero de aventuras, Pirito, deciden demostrar su valía. Ellos decían, oye, güey, yo quiero una esposa, güey, yo quiero una esposa, pero que sea una esposa mamalona. Mamalona, güey. Chingona. Espectacular, güey. ¿Y qué deciden? Primero que nada, raptan a Helena de Troya. Bueno, Helena de Esparta en ese momento. Ajá. Raptan a Helena de Esparta. Helena, que en ese entonces se dice que era una adolescente apenas, ellos la vieron en un festival, en una fiesta en la que Helena estaba como bailarina. Y la ven y le echan el ojo y dicen, qué rica. Aquí, güey. Sí. Mami. Entonces, raptan a Helena de Troya, güey. De Esparta. Y se la echan a suertes, literalmente, güey. O sea, dicen, a ver, ¿quién quieres? Águila o sello, güey. Es en un dracma acá. A ver, sí, güey. Águila o sello, güey. No, pues sello, güey. Avientan la monedita y le cae a Teseo. Teseo, que en ese momento no tenía esposa, pues su esposa se había suicidado, dice, interesante. Y se lleva a Helena a Atenas para que sea custodiada. Pero para ese momento todavía faltaba la esposa de su amigo Pirito. Pirito también había muerto su esposa en el ataque de los centauros en la boda de Pirito. Entonces dicen, bueno, carnal, a ti te falta tu morrita, ¿no, güey? Pero Pirito dice, güey, ¿dónde voy a conseguir a una mujer que se compare con la belleza de Helena de Esparta, güey? O sea, ¿dónde? Y de repente le eché el ojo, güey. Y le eché el ojo a nada más y a nada menos que a la reina del inframundo, Perséfone. De todas las morras, güey. Sí, yo sería el compa ese de que cuando ya le está platicando el pedo, dije, neta, de todas las morras que hay en el mundo, de entre diosas, semidiosas, inmortales, neta elegiste a la esposa de Hades, güey. Neta, güey. Para empezar, güey, todo lo que involucraba, güey, el secuestrar a Perséfone, güey. Era ir al inframundo, güey. Sortear a Cerbero, güey. Llegar al palacio de Hades. Cruzar a Caronte, güey. Cruzar a Caronte, güey. Cruzar a Cerbero. Llegar al palacio de Hades. Raptar a Perséfone. Y salir de allí, cabrón. O sea, no era algo fácil, güey. Era más fácil contratar una puta. Exactamente, güey. O era más fácil simplemente, bueno, güey, la neta, no vamos a encontrar nunca una persona que sea igual de bella que Helena, güey. ¿Cuál pedo? ¿Cuál pedo, güey? O sea, buscamos Ya veía. todas, mijo. Te buscamos Sí. todas para que no batalles, güey. Calidad no, pero cantidad sí, Exactamente, o sea, es equiparable, güey. O sea, yo tengo un 10, güey. Tú tienes 2 5, güey. Júntalos y forman el 10. Forman el 10, güey, ¿sabes cómo? Entonces, bueno, resulta y resalta que Teseo y Pirito dicen, Simón, güey, se me hace una idea súper mamalona. Estaban bien pedos. Yo es lo que iba a decir, güey. Yo creo que ya tenían un chingo de sotones. Sí, güey. Porque aquí en su sano juicio dice, no mames, güey, qué puta buena idea se te haga ocurrir. Sí, güey. Las peores ideas Mijo, surgen cuando estás bien pedote, güey. Teseo, te había dicho que eres brillante, güey. ¡Vamos, güey! Es más, güey, vámonos ya, güey. Ya. Entonces dejan a Helena, güey, en Atenas y ellos se van al inframundo. No sé cómo supieron por dónde se entraba al inframundo, güey, pero se van al inframundo. Sí, Google Maps. Ajá, güey, Google Maps, sí. Griegos Maps. Google Maps. Bueno, entonces van al inframundo. Por alguna razón, logran sortear todo, güey. Logran pasar a Caronte, logran pasar a Cerbero, llegan al Palacio de Hades. Sin embargo, según la versión del mito, según la versión del mito, Hades los encuentra. Hay una versión en la que dice que Teseo y Pirito se recargan en una piedra, güey, cansados por el camino. Sin embargo, en ese momento se aparece Hades y los encadena a esa misma piedra, güey. Ahí es cuando
sin lograr su objetivo, se quedan encadenados por lo que pareciera ser toda la eternidad. O sea, imagínate, ¿cuándo vas a escapar de, pues de Hades, güey, en su palacio encadenado, güey, yéndote a vigilar todos los días a ver si sigues ahí, ¿sabes cómo? Bueno. Según otra versión, sin embargo, el dios de los muertos conocía las intenciones de Teseo y de Pirito de raptar a su esposa, por lo que, fingiendo una cálida acogida en su morada, les pidió que tomaran asiento en unos tronos. En el momento en que los dos héroes se sentaron, enormes serpientes surgieron del suelo y se enroscaron en torno a los dos compañeros, aprisionándolos para siempre. Bueno, tú dirás, ¿cuándo carajo iban a salir? Bueno, hay una versión en la que Teseo logra escapar, pero que Pirito es arrastrado por las furias hasta las profundidades del Tártaro. Y ahí ¿Por las furias? Sí, güey. A la vez, si era una persona odiada. Sí, obviamente, pues le estaba robando a a su esposa, güey. Hay otra versión en la que dice que los dos se quedan encadenados para siempre, güey. Y, bueno, no para siempre. Se quedan encadenados hasta que da la casualidad, güey, de que Heracles en su último trabajo, güey, que era sacar a Cerbero de los del inframundo, llega con Hades y le solicita que, o sea, le explica la situación. Oye, es que me pusieron esta misión, tengo que sacar a Cerbero y llevarlo. Entonces, ¿qué te parece si tú me permites sacar a Cerbero y pues yo me voy tranquilo? Y te lo traigo, te lo regreso. Y de hecho, sí, güey. Aquí es una vez más donde se demuestra que Hades no es del todo malo porque acepta y le dice a Heracles, Simón, simplemente cuídalo y tráemelo de regreso y no hay ningún problema. En el camino, güey, se topa a Teseo, güey, que está encadenado ahí, güey. ¿Qué pasó, puto? Y también, bueno, según una versión nomás se encuentra a Teseo y según otra versión se encuentra también a Pirito, a los dos. Sin embargo, según la segunda versión, desencadena a Teseo y cuando va a desencadenar a Pirito, la tierra tiembla. Que era una señal de Hades de a este no te lo vas a llevar, güey. Porque a final de cuentas, no era la misión de Teseo llevarse a Perséfone, era para Pirito, güey, ¿sabes cómo? Exacto. Entonces Pirito se queda para toda la eternidad en el inframundo. Y Teseo regresa junto con Heracles al mundo. Debemos recordar que Teseo era muy amigo de Heracles, ya que en primera instancia se conocen cuando Teseo es un niño. En segunda instancia, Teseo le ayuda a capturar el cinturón de Hipólita, güey. Y en tercera instancia, Heracles y Teseo son partes de la expedición de Jasón y los argonautas en busca del vellocino de oro. Entonces, a pesar de que era bastante mayor Heracles, güey, eran pues amigos dentro de la mitología griega, eran amigos Heracles y Teseo. A huevo, eran compas. Eran compotas. Compas de peda. Sí. Y de pedos. Bueno, aquí pasamos a uno de los últimos relatos sobre Hades. Y estamos hablando acerca del de Hades y Orfeo. Súper triste. Está muy triste, güey. Porque vamos a poner en contexto. ¿Quién era Orfeo? Orfeo era un semidios. Era hijo de Apolo. Y se decía... Era un caballero de plata que tocaba para los hijos de oro. Puta madre, güey. Ay. Orfeo, aparte de ser un caballero de plata, güey, y ser hijo de Apolo, estaba enamorado. Estaba muy, muy enamorado. Eurídice, que era su esposa, muere, güey, a causa de la mordida de una serpiente venenosa. Al morir, Orfeo se le acaba su mundo, güey, y se deprime de una manera increíble. Por consejos, él decide ir al inframundo. Y fíjate, y lo hace de una forma súper interesante. Porque Orfeo toca la lira. Y se dice que tocando música, él abre un camino al inframundo. Diferente a todos los que había, okay. Tocando, o sea, tan bello tocaba, güey, que se abre. Que Gea dijo, pásale. Pásale, mi pásale. Entonces se abre un camino al inframundo. Y todo el camino de horas y días, güey, Orfeo no deja de tocar, güey. Hasta que llega al inframundo. Llegando al inframundo, aquí es cuando Hades juega un papel de especial relevancia en el mito de Orfeo.
Porque, bueno, el poeta, primero que nada, tuvo que convencer al barquero Caronte, ¿no? Para que le ayudase a cruzar a su embarcación, al cual le cuenta su historia, güey. Y dice que es tan triste su historia que Caronte no pudo evitar hacer otra cosa que dejarlo pasar, güey. Pinche huerco mamón, te aseguro, güey, que había escuchado historias más ojetes de la gente que se había muerto, güey, y no las pasó, güey. Deja tú, a Caronte, por esta ofensa, güey, de dejar pasar a Orfeo, se le castigó, güey. O sea, Hades lo castigó porque no estaba cumpliendo con su labor. Solamente los muertos podían entrar al inframundo, güey. O aquellas personas que tuvieron una tarea especial, como lo fue Heracles, ¿sabes cómo? Entonces... Que Heracles básicamente llegó y le dijo a Caronte, ¿me llevas o te mato? Sí, déjate, güey, o sea, es bien curioso, güey, porque en todas las historias se supone que nadie puede pasar al inframundo, güey, pero todos pasan, güey. Pasa Teseo el Pirito, güey, pasa Orfeo, güey. Todo el mundo pasa, güey, o sea, pinche, según esto era una aduana, güey, así. O sea, en teoría debería ser la aduana de México a Estados Unidos, güey. Y en realidad era la aduana de Estados Unidos a México, güey, o sea, es como todo el mundo pasaba, güey. Semáforo verde, pásale, güey. Sí, traes acá una maleta de dudosa procedencia con un chingo de polvo blanco. No, sí, pásale. Diviértase. ¿Trae drogas? No, quiere. Entonces, Orfeo, güey, te digo, convence al barquero Caronte para que le ayude a cruzar y duerme a Cerbero, güey, con la lira de su lira. Llega con Hades y le cuenta su historia, güey. Orfeo consiguió que Hades lo recibiera en su palacio, a sabiendas de que el rey del inframundo era implacable en lo relativo al destino de las almas, pues era su trabajo, ¿sabes? Como él no podía dar su brazo a torcer en estos casos. Orfeo decidió utilizar el único arma cuyo manejo sabía poseer con una maestría absoluta, güey. Y estamos hablando de la lira. Orfeo, con su canto y el sonido de este instrumento musical, logró ablandar el corazón de Hades, güey. El dios, conmovido por la belleza del canto de Orfeo, le concedió que regresara al mundo de los vivos, llevándose consigo el alma de Eurídice. Sin embargo, le puso una condición. En su camino de salida a los infiernos, no debía de mirar hacia atrás en momento alguno, pues si lo hacía, todo iba a terminar. Lleno de dicha, Orfeo emprendió el camino de regreso. Sin embargo, pronto le asaltaron las dudas acerca de la veracidad de las palabras de Hades. El poeta, desconfiado, miró hacia atrás solo un instante, para comprobar cómo el alma de Eurídice era arrastrada de vuelta a los infiernos. Después de todo lo que tuvo que cruzar, y de todo lo que tuvo que hacer, convencer a Caronte, güey, dormir a Cerbero, convencer a Hades, güey. Y todo esto para que en el momento menos oportuno le asaltara la duda y perdiera todo por lo que había luchado. ¿Te fijas que pobrecito, güey, porque la perdió 2 veces? O sea, porque se supone que en la primera vez que se muere Eurídice, que la muerde la serpiente, Orfeo no estaba ahí para verlo. Pero más, sin embargo, encuentra el cuerpo inerte de su esposa. Ahora, la pierde por segunda vez y en esta segunda vez ve como su alma se va, o sea, ve como ella muere por segunda vez, ¿no? Se podría decir. Exactamente. Perfecto, güey. Sí. Aunque se dice que Orfeo perdió de este modo su oportunidad de resucitar con Eurídice, también es cierto que más pronto que tarde, Orfeo terminaría acompañando a su esposa. Se muere. Sí. Orfeo, tras la definitiva pérdida de su amada, volverían a unirse en el futuro, ya que Orfeo se dedicó a vagar por los campos, rechazando todo contacto con las mujeres. Por este motivo, fue asesinado por una turba de Ménades furiosas que se habían sentido despreciadas por el poeta. Aguas con las mujeres rencorosas, güey. A la verga, güey. Matar a alguien nada más porque no te peló en una multitud, en una trifulca, güey. Exactamente, lo lincharon porque no los peló, güey. Ya sé. Chinguense esa feminazi. Las mujeres no matan a nadie. De este modo, Orfeo volvió a descender al mundo de los muertos, donde pudo reencontrarse con Eurídice, de la que no se separaría jamás. Qué bonito, güey. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, acabamos prácticamente con todas las historias en las cuales Hades es protagonista. Hay una historia más, pero me arrepentí de contarla ahorita.
Porque quiero contar en otro capítulo donde quiero hacer un compilado de historias que no hemos contado aquí, pero que al final de cuentas son muy interesantes y que creo que pudieran gustarle mucho a la gente. Entonces, por ahora no voy a contar la siguiente historia, ni siquiera voy a decir el nombre, güey, porque creo que merece la pena. Por ahora vamos a terminar con la última parte de Hades. Y vamos a hablar sobre sus relaciones y su descendencia. Okay. A diferencia de otros dioses del panteón griego, Hades no era una divinidad promiscua o tendiente a dejarse llevar por la pasión sexual. Tendiente a fornicar a todo lo que se mueva. Exactamente. Como sus hermanos. Al margen de sus relaciones conyugales con Perséfone, las fuentes antiguas únicamente citan 2 deslices amorosos del dios, que la neta, para comparación con Zeus y Poseidón, güey, el güey era súper fiel. Era un santo, cabrón. Sí, güey. Primero está la ninfa Mente, que habitaba a las orillas del río Cósito. Sufrió un intento de violación a manos del rey de los muertos. Aquí nunca nos hablamos de violaciones, güey. Aquí siempre hay violaciones. Sí, lo divertido, ¿no? Sí. Lo que lo hace divertido. Sí, güey. Y la violó. Sin embargo, este no pudo llegar a culminar el acto debido a que Perséfone, celosa, convirtió a la ninfa en una planta. Y tú dirás, ¿en qué clase de planta, güey? La convirtió en una menta. Y de ahí surge la planta de la menta. De la menta. Es una mente. ¡Qué mamada, güey! Sí, güey. Oye, Perséfone es medio rencorosa. Espérate, güey. La ninfa Leuce, que a su vez también había sido víctima de su pasión sexual de este dios, fue convertida en un sauce blanco. Bien, se dice que por el castigo de la celosa Perséfone, o bien también porque Hades, güey, para complacer a su esposa, güey, terminó cediendo a sus deseos, güey. No, o sea, se la coge y luego la transforma en un... Ajá. Pero pon tú que los robles viven mucho, güey. ¿Están bonitos, güey? Sí, güey. El árbol de Gondor era un roble blanco. ¿Qué te gusta más, güey? ¿Convertirte en una menta, güey? ¿O en un roble? Es que como menta, güey, me pueden hacer en margaritas. Y como menta, güey, huele rico siempre. Sí, siempre sí. Sí, güey, aparte... O sea, como pero roble te ves como mamón. menta vas a estar en el hocico de todo siempre, güey. Sí. Y en el roble, güey, vas a estar súper firme, güey. Acá vas a vivir cientos de años, güey, y te vas a volver más mamadísimo. Yo preferiría ese roble. Sí, un roble está chido. Aparte dicen que la madera de roble es la mejor, ¿no? Sí, es muy dura, güey. Muy dura. Como mi... No. Bueno, también hay que destacar que hay algunas versiones en las que dicen que Hades nunca tuvo descendencia, pues su unión con Perséfone era infértil. Como era el dios de los muertos, no podía crear. Sí, tiene lógica. Entonces, posiblemente, al considerar los griegos que la muerte era incapaz de engendrar vida alguna. Que mira, yo ahí le diría a los griegos, te apendejaste un poquito, güey. Porque no es la personificación de la muerte, güey. La personificación de la muerte es Thanatos, güey. O sea, tú tienes el jale de llevar la administración de la muerte, güey, pero eso no quiere decir que tus huevos no funcionen, ¿sabes? Ok, concuerdo. Ahí como que yo opino que se la pasaron de verga un poquito los griegos, ¿no? Sí, pero bueno, al final de cuentas era infértil. Al fin, sí. Chance era, sí, o sea, de haber comido la carne de su progenitor. Güey, eso es lo que pasa cuando haces el incesto, güey. Algo va a estar mal, güey. O sea, Poseidón y Zeus son unos putos violadores de mierda en potencia, güey. Y este cabrón era infértil, güey. Sí. Así que con esto acaba el episodio de Hades. La verdad es que es un episodio cortito. Bueno, creo. La verdad no sé cuánto llevemos. No, es que ahora no. Pero la verdad es un episodio relativamente corto en comparación con otras. Pero a final de cuentas creo que no le quita nada lo interesante. Está muy interesante también ver a Hades desde una concepción distinta. Sí. Porque la cultura popular te planta a Hades. Por ejemplo, en películas como Furia de Titanes, güey. A final de cuentas, en el mismo Hércules, güey, te lo plantan como el villano. ¿Por qué? Porque es el dios de los muertos, porque lo creen como Satanás. Como güey. Que está muy cristianizado. Está muy cristianizado Hades, güey. A final de cuentas, creo que los cristianos lo adoptaron como esa figura maligna porque estaba en el inframundo, como lo está también Satanás, güey, ¿sabes cómo? Entonces, pero no tiene... Es una concepción totalmente diferente, güey, porque los dioses, los griegos, no concebían el cielo, güey. Estaba en el inframundo para que fueras juzgado y llegaras a la especie de cielo que eran los campos elíseos o la isla de los bienaventurados. Y que había un cielo sobre el cielo, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, era algo muy distinto. Simplemente la labor de Hades era muy noble. Era encargarse y darle justicia a los muertos, güey. Y para mí es uno de los personajes más icónicos y más interesantes de toda la mitología. Sí, realmente es un personaje que yo creo que le debieron de hacer más hincapié a los griegos, ¿no? O sea, como que debieron
dejar de asustarse tanto por el hecho de que era el que administraba el infierno oye, güey, al Chile era el dios olímpico más buen pedo, güey. El que menos se metía en broncas, güey. El tío buen pedo, El tío buen buena, pedo, buena onda, porque güey. como pudimos ver en los mitos, Hades era buena onda, güey. ¿Sabes? Como bueno, a excepción en la ocasión en la que le van a secuestrar a su esposa, a Perséfone. Y bueno, él también secuestra a Perséfone, sí, estamos hablando. Pero realmente, a diferencia de otros dioses, su influencia en cosas negativas es mínima. Ahí. Es mínima comparación con todo lo que él hacía. Hades, no sabes, la neta, no recuerdo, pero Hades no participó nunca en alguna trifulca por un territorio o una ciudad, No, ¿verdad? nunca, O sea, por nunca. ejemplo, Atena, a pesar de ser la diosa de la sabiduría, güey, sí se agarraba chingazos también con Poseidón, sobre Ajá, todo, güey, exactamente. por las ciudades, güey. Y este Hades le valía madre, güey. O sea, ahí tenía su terrenito, güey. Ahí su casita. Tenía su morrita, su perrito. Güey, Hades. Se le pasaba bien. Quiero bien, ser Hades, güey. Sí, güey, la neta se la ¿Sí? pasaba bien chingón. Tenía un jale chingón. Tenía riqueza, güey. Sí. Tenía paz. Sí. Tenía paz, güey. Tenía a su esposa súper buenísima, güey. Sí. Entonces. Y si no salía de su casa era por algo, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, lo trataban bien, güey. Se lo cochaban bien, güey. Lo que fuera, güey. O sea, el güey tenía buen jale, güey. Le pagaban bien. Hacía home office, güey. Sí. Hacía home office, güey. El güey no tenía que ir a ningún otro lado, güey. Hacía home office. La neta, yo quiero ser Hades. Sí. Yo quiero ser Hades. Nunca me había planteado eso de que Hades tenía la vida más tranquila, güey, más tranquila, más sencilla, más humana, güey. Sí. Sorprendentemente la muerte es muy humana. Es muy humana, güey. Sí. Entonces, chicos, con esto termina un episodio más de The Watchers, el episodio número 9 en nuestra... Ya se va a acabar la temporada. Ya se nos va a acabar la temporada. Les queríamos comentar esto. Nuestra intención es plantearles temporadas de mitologías. Y es que, al final de cuentas, nosotros no nos podemos saltar de una mitología a otra. Entre capítulo y capítulo. Nuestra intención es darles todo el contexto, o lo más posible, de una mitología, para que así ustedes entiendan las costumbres, relacionen historias una con otra, como por ejemplo el caso de Teseo con lo de Hades y con lo de Hércules y todo esto, y que ustedes se vayan de esta temporada de la mitología griega con un buen sabor de boca, que podamos enseñarles un poquito acerca de toda esta cultura que la verdad está súper interesante. Entonces, ya se nos va a acabar, son 12 capítulos por temporada, ¿no? 12 capítulos por temporada. No dudamos que en algún momento posterior volvamos a la mitología griega, porque al final de cuentas creo que nunca vamos a acabar de contar todo lo que los griegos tenían que decirnos. Y pues no. Ni ellos pudieron terminar lo que ellos tenían que decir. Entonces, Mau, bueno, se acaba un capítulo más de The Watchers. ¿Algo más que quieras decir? Sí, pero ya se me olvidó. Ok, bueno, los dejamos y recuerden compartir. Ándale, eso era, güey, gracias. Sí, pues recuerden, muchachos, que dependiendo también de cuántas temporadas quieran ver, pues es mucho también dependiendo de ustedes, de su apoyo, ¿no? Sí, y de sus comentarios. Vamos a estrenarnos en YouTube, ya creamos nuestro canal de YouTube. Vamos a abrir TikTok, según Mau ya está abierto. Ya está abierto el TikTok, se los vamos a dejar aquí en las descripciones, para que ustedes pasen a nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook. Tenemos Pornhub, OnlyFans. Tenemos OnlyFans. Ya vamos a subirnos X videos en la próxima semana. Así es, güey. Entonces, chicos, muchas gracias por escuchar y esperen mucho más de The Watchers. Chao, chao.